Eckhart Tolle caminaba en silencio, un silencio que resonaba con la vastedad del desierto, un silencio que parecía contener todos los secretos del universo. Javier, un discípulo que lo había seguido durante meses, finalmente reunió el valor para hacer una pregunta que lo atormentaba. Maestro, ¿por qué cuando les cuento mis planes a mis amigos y familia pierden fuerza? ¿Por qué cuando comparto mis victorias parecen disminuir? ¿Por qué cuando hablo sobre mis desafíos se intensifican? Es como si mis palabras robaran el poder de las cosas, antes incluso de que se manifiesten. Tolle se detuvo. Lo miró con esa quietud, esa paz que anuncia enseñanzas profundas, y dijo algo que transformó por completo la forma en que Javier entendía el silencio y la energía. Has descubierto una de las verdades más antiguas y olvidadas. Las palabras no solo describen la realidad, ellas crean y destruyen energía. Y la mayoría de las personas no se da cuenta de que está drenando su propia vida a través de una boca que no para de hablar. El silencio no es ausencia de comunicación, es presencia protegida. Y cuando aprendes cuándo callar, te conviertes en señor de tu propia energía. En los próximos minutos vas a descubrir las lecciones de Eckhart Tolle sobre por qué el silencio es el mayor protector de tu presencia, por qué contarle todo a todo el mundo fragmenta tu conciencia, por qué el ego usa las palabras para la aprobación externa, y cómo practicar el silencio consciente transforma las relaciones, protege tus sueños y profundiza tu despertar espiritual. No se trata de volverte ermitaño, se trata de entender que hay un momento para hablar y un momento para habitar la quietud que nutre el alma. El discípulo que hizo la pregunta se llamaba Javier. Tenía 38 años y era todo lo contrario a silencioso. Hablaba compulsivamente, sobre todo, con todo el mundo, en cualquier momento. Contaba planes detallados antes de llevarlos a cabo. Narraba cada detalle de su vida personal a sus compañeros de trabajo. Compartía sus logros inmediatamente en el Face y discutía sus problemas con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Él pensaba que eso era ser abierto, auténtico, conectado. Pero Tolle vio algo diferente. Vio a un hombre que estaba constantemente drenando su energía a través de las palabras, que buscaba la aprobación externa en cada conversación, que no podía tolerar la incomodidad del silencio interior, y entonces lo llenaba con parloteo compulsivo. Y más importante aún, vio a un hombre que nunca permitía que nada fermentara en el espacio silencioso donde la magia sucede. Todo era inmediatamente expuesto, verbalizado, y en el proceso de verbalizarlo prematuramente, perdía poder. Aquí está la primera lección de Tolle que transformó a Javier. Cuando le cuentas un plan a alguien antes de ejecutarlo, drenas la energía necesaria para manifestarlo, porque el ego quiere la aprobación inmediata. Y cuando hablas sobre algo que aún no has hecho, el ego recibe una mini dosis de aprobación a través de la reacción de la gente. Te dicen, qué padre, qué valiente, qué interesante. Y el ego se satisface. Entonces, la urgencia de realmente hacerlo disminuye, porque ya recibiste la recompensa emocional. Solo por hablar, Javier reconoció esto inmediatamente. Cada vez que contaba sobre un proyecto nuevo, un libro que iba a escribir, un negocio que iba a abrir, un viaje que iba a hacer, la gente reaccionaba positivamente y él se sentía bien. Pero después, nada sucedía, o sucedía con mucha menos energía, y él siempre pensó que esa falta de ejecución era procrastinación.
pero Tolle reveló que era una fuga energética a través de palabras prematuras. Y Tolle explicó la mecánica espiritual detrás de esto. Cuando algo nace en ti, un sueño, un proyecto, una visión, hay un campo energético sutil a su alrededor. Es frágil al principio. Necesita ser nutrido en el silencio. Necesita ganar fuerza en la quietud. Pero cuando hablas, expones ese campo frágil a energías externas, opiniones, juicios, proyecciones, e incluso cuando las personas son positivas, sus energías se mezclan con tu campo, diluyendo la pureza de la visión original, y cuando son negativas, perforan ese campo antes de que haya tenido la oportunidad de fortalecerse. Javier hizo un experimento que Tolle sugirió. Durante 3 meses, guardó silencio absoluto sobre un nuevo proyecto que estaba desarrollando. No se lo contó a su familia, no lo mencionó a sus amigos, no publicó nada en las redes sociales. Solo trabajó en silencio, y algo extraordinario sucedió. El proyecto fluyó, sin resistencias internas, sin dudas inducidas externamente, y cuando finalmente lo completó y lo compartió, ya estaba hecho. Ya tenía su propia energía, ya no podía ser diluido por las opiniones ajenas. Y aquí está la revelación que impactó a Javier. Esos 3 meses en silencio fueron los más productivos de toda su vida, no solo en el proyecto, sino en presencia, porque cuando no estás constantemente narrando tu vida a los demás, finalmente puedes vivirla. Cuando no estás buscando la aprobación a través de las palabras, puedes encontrar la aprobación interna a través de simplemente estar. Y cuando no estás drenando energía hablando, tienes energía disponible para crear. La segunda lección de Tolle es sobre compartir las victorias. Javier siempre corría a contar sus logros, un ascenso en el trabajo, una meta alcanzada, un reconocimiento recibido, y cada vez que lo contaba, sentía que la victoria perdía brillo. Tolle explicó por qué, cuando conquistas algo, hay un momento sagrado de integración, un momento donde absorbes el significado de esa conquista, donde sientes gratitud profunda, donde la conciencia se expande a través de lo que se ha logrado. Pero este momento es frágil y requiere presencia. Si corres a contarlo, te saltas el momento de integración, vas directamente al ego, buscando la aprobación, y la conquista se trata de la reacción de los demás, no sobre tu crecimiento interno. Las personas dicen, felicidades, qué increíble, te lo mereces, y el ego se infla. Pero el alma no recibe nutrición, porque la nutrición viene de estar presente con la conquista, no de narrar la conquista. Javier comenzó a practicar algo radical. Cuando conquistaba algo, esperaba 24 horas antes de contárselo a alguien. Durante esas 24 horas, él simplemente sentía gratitud, sentía el espacio entre quien era antes y quien se convirtió a través de esa conquista. Sentía la presencia que fue testigo de todo el proceso, y solo después de ese periodo de integración silenciosa, si aún sentía el impulso de compartir, él compartía y descubrió algo liberador. En la mayoría de las veces, después de 24 horas, el impulso de compartir había desaparecido, no porque la conquista no importara, sino porque él ya había recibido lo que realmente importaba, el crecimiento interno, la presencia profunda con la experiencia, y compartir se volvía opcional, no compulsivo. Cuando compartía, era desde un lugar de plenitud, no desde la necesidad de aprobación, y la gente sentía la diferencia. Sus palabras tenían peso, tenían presencia, porque venían de un espacio silencioso de integración, no de un ego gritando por atención. Ahora viene algo que va a cambiar la forma en que te relacionas.
La tercera lección de Tolle: cuando discutes tus problemas compulsivamente con todo el mundo, los amplificas, porque cada vez que verbalizas un problema, lo alimentas energéticamente, lo haces más real en tu conciencia, construyes una narrativa a su alrededor, y el ego, la vanidad, adora construir narrativas de sufrimiento, porque le dan una sensación de identidad. Javier era un maestro en esto. Tenía un problema en el trabajo, se lo contaba a 10 personas, una discusión con su pareja, la narraba detalladamente a sus amigos. Ansiedad financiera, la compartía con toda su familia, y cada vez que lo contaba, el problema parecía mayor, más insoluble, más definitorio de quién era. Eckhart Tolle le mostró que Javier estaba usando sus problemas para crear una identidad de víctima, y cuanto más hablaba, más solidificaba esa identidad. Tolle le enseñó a Javier algo transformador. Cuando un problema surge, la primera respuesta no debe ser hablar. Debe ser observar, sentarse en silencio con el problema, no analizarlo mentalmente, sino sentir el cuerpo de dolor que activa, sentir la resistencia que crea, y en ese espacio de observación silenciosa, algo puede suceder. El problema puede disolverse o revelarse como un no problema, solo una situación que la mente etiquetó como problema, o puede transformarse en un desafío que puedes abordar con presencia, no con drama. Javier practicó esto durante un mes entero. A cada vez que un problema surgía, aplicaba el protocolo del silencio, se sentaba, respiraba, observaba el cuerpo de dolor, observaba los pensamientos, sin alimentarlos, y solo después de 24 horas en observación silenciosa, si el problema aún parecía relevante, elegía a una persona específica para conversar, no para dramatizar, sino para procesar conscientemente. Y en los primeros días fue casi insoportable. El impulso de contarlo era abrumador, porque el ego estaba acostumbrado a usar los problemas para obtener atención, pero Javier se mantuvo firme en la práctica y descubrió que el 80% de los problemas se disolvían en el silencio. Simplemente desaparecían cuando no eran alimentados con una narrativa dramática. El 20% que permanecía eran reales y merecían atención consciente. Pero ahora Javier podía lidiar con ellos desde un lugar de presencia, no desde la identificación con el sufrimiento. Tolle también reveló algo sobre las relaciones que impactó a Javier. La cuarta lección: cuando le cuentas todo a tu pareja o amigo, en realidad creas una dependencia energética, disfrazada de intimidad, porque la verdadera intimidad es presencia compartida, no es la narración compulsiva de cada pensamiento y sentimiento. Es la capacidad de estar en silencio juntos y sentir la conexión en la quietud. Javier se dio cuenta de que su relación con su pareja se basaba en hablar, conversaban durante horas, sobre todo, pero Tolle preguntó: ¿pueden estar en silencio juntos sin sentir incomodidad? Y Javier honestamente respondió: no. El silencio entre nosotros siempre es tenso. Alguien siempre necesita llenarlo con palabras. Y Tolle explicó: eso no es intimidad. Son dos egos usándose el uno al otro para llenar un vacío interno que tienen miedo de sentir. Y aquí está el cambio. Tolle les enseñó a Javier y a su pareja a practicar el silencio consciente juntos, sentarse uno frente al otro, mirarse a los ojos y simplemente estar presentes, sin hablar, sin explicar, sin narrar, solo presencia encontrando presencia. Al inicio fue excruciante. El ego gritaba por palabras, por distracción, por algo, lo que sea.
para evitar la vulnerabilidad cruda de simplemente ser visto, sin una actuación verbal. Pero persistieron. Y después de algunas semanas, practicando 10 minutos de silencio consciente por día, algo profundo cambió. Se conocieron de una forma que las palabras nunca permitirían. Porque cuando el ego no puede esconderse detrás de una narrativa, cuando no puede actuar a través de una conversación ingeniosa, lo que resta es el ser. Y el ser reconoce al ser, y en ese reconocimiento hay una intimidad más profunda que cualquier conversación jamás creó. Y aquí está algo que Tolle siempre enfatiza. El silencio no es una negativa a la comunicación. Es una comunicación más profunda, porque cuando hablas menos, tus palabras tienen peso. Las personas escuchan cuando hablas, porque saben que no es una cháchara vacía, es algo que pasó por el filtro de la presencia, algo que merece ser dicho. Y paradójicamente, te conviertes en un mejor comunicador, no hablando más, sino hablando menos y con más conciencia. La quinta lección de Tolle es sobre las redes sociales. Javier era adicto a compartir su vida online. Cada momento interesante se convertía en un post, cada pensamiento se convertía en una story. Cada experiencia era inmediatamente documentada y compartida. Y Tolle preguntó algo devastador. ¿Estás viviendo experiencias o recolectando contenido para aprobación social? Cuando algo bonito sucede, tu primera reacción es sentir o es fotografiar para publicar. Javier se quedó en silencio porque la respuesta era obvia y dolorosa. No estaba viviendo, estaba actuando una vida para una audiencia. Y en el proceso de narrar constantemente para otros, nunca estaba presente para sí mismo. Cada puesta de sol era una oportunidad para una foto. Cada conversación profunda era contenido potencial. Cada experiencia era inmediatamente traducida en una narrativa para el consumo externo. Y la vida real, la vida vivida en presencia, se le estaba escapando. Tolle le dio a Javier un desafío. Una semana sin publicar absolutamente nada. Vivir una semana entera sin narrar nada a nadie online. Javier aceptó, y fue una de las semanas más transformadoras de su vida. Al tercer día, se dio cuenta de que finalmente estaba viendo lo que tenía delante, no a través del lente de cómo se vería en una foto, sino realmente viendo, sintiendo, estando presente. Y cuando la semana terminó, Javier no volvió al patrón anterior. Había probado algo que las palabras no pueden describir. Había un sabor en la vida vivida en presencia que la actuación online nunca ofrece. Y se dio cuenta de que todos esos likes, comentarios y el reconocimiento eran migajas comparadas con el banquete de estar totalmente presente, con su propia existencia. Aquí está la sexta lección que Tolle compartió, y esta es especialmente poderosa. El silencio protege tus sueños de la energía de la envidia, disfrazada de preocupación, porque cuando cuentas tus planes ambiciosos, algunas personas te dirán que te apoyan, pero energéticamente, lo que sientes es una resistencia sutil, una duda disfrazada de realismo, un miedo proyectado como cautela, y esa energía, aunque sea inconsciente, afecta tu campo. Javier experimentó esto repetidamente. Cada vez que contaba un sueño grande, personas cercanas decían cosas como: ¿estás seguro? No es demasiado arriesgado. ¿Y si no funciona? Y sus egos proyectaban sus limitaciones sobre su posibilidad, no por malicia, sino porque los sueños grandes de otros activan en el observador la conciencia de sus propios sueños no realizados, y el ego prefiere que nadie los realice,
antes que confrontar su propia falta de coraje. Entonces Tolle enseñó algo revolucionario. Tus sueños no deben ser democratizados. No necesitan la aprobación de un comité. No necesitan consenso. Son tuyos, nacieron en ti y deben ser protegidos en el silencio hasta que ganen la fuerza suficiente para no ser sacudidos por la energía ajena. Y cuando aprendes a guardar tus sueños en un silencio sagrado, te vuelves imparable, porque nada externo puede diluir la visión que está siendo nutrida internamente. Javier aplicó esto a un proyecto que cargaba hacía años, pero nunca había tenido el valor de comenzar. Esta vez, no le contó a nadie. Trabajó en silencio absoluto. Y 6 meses después, cuando reveló lo que había hecho, la gente quedó impactada, no solo con el proyecto, sino con la energía que él cargaba. Era sólido, era real, era indiscutible, porque había sido gestado en un silencio protegido, no en la aprobación constante que drena antes de manifestar. La séptima y más profunda lección de Eckhart Tolle sobre el silencio es espiritual. El silencio es un portal directo a la presencia, porque cuando dejas de narrar constantemente, cuando dejas de buscar reconocimiento a través de palabras, cuando simplemente habitas la quietud, el observador despierta, y el observador es quien tú realmente eres. No la voz en la cabeza, no el narrador compulsivo, sino la conciencia silenciosa que testifica todo. Javier descubrió esto de forma profunda, después de meses practicando el silencio consciente. Algo cambió fundamentalmente en su experiencia del ser. Él notó que había espacio entre los pensamientos, que había quietud bajo el ruido mental y que aquella quietud no era un vacío aterrador, era plenitud, era el propio ser, no obscurecido por la verborrea del ego. Y Eckhart Tolle siempre dice que el despertar no es añadir algo, es remover lo que obscurece lo que ya eres. Y una de las mayores obscuraciones es la narración compulsiva, la necesidad de constantemente comentar, juzgar, describir, explicar. Cuando paras con eso, aunque sea temporalmente, hay una abertura, y en aquella abertura la presencia puede ser sentida, no como un concepto, sino como una realidad viva. Javier comenzó a dedicar la primera hora del día al silencio total. Nada de teléfono, nada de conversación, nada de música o podcasts. Solo silencio. Y al inicio fue desconfortante. El ego protestaba. Quería distracción, quería estímulo, quería cualquier cosa excepto quietud. Pero Javier se mantuvo firme. Y después de 2 semanas, algo extraordinario sucedió. Él despertó un día y por primera vez en su vida adulta, no tuvo la voz interna narrando inmediatamente, no tuvo el comentario automático sobre el día, el clima, las responsabilidades. Había solo presencia, conciencia despierta, sin narrador. Y en aquel momento, que duró tal vez 15 segundos antes de que la mente retomara, Javier tuvo un vislumbre de lo que Eckhart Tolle siempre apunta. Tú no eres la voz, tú eres la quietud en la cual la voz aparece. Y aquel vislumbre cambió todo, porque una vez que pruebas aquello, nunca más puedes identificarte completamente con la narración mental. Sabes que hay algo más profundo y comienzas a vivir desde allá, no perfectamente, no constantemente, pero con creciente frecuencia. Y la vida vivida desde la presencia silenciosa es radicalmente diferente de la vida vivida desde el ego parlanchín. Eckhart Tolle también le enseñó a Javier sobre el silencio compasivo, la 8ª lección. Hay momentos en que alguien está sufriendo y la mejor cosa que puedes ofrecer no son palabras,
es presencia silenciosa, porque cuando intentas arreglar con palabras, estás viniendo del ego, queriendo sentirse útil. Pero cuando simplemente te sientas en silencio con alguien que sufre, ofreces espacio. Y en aquel espacio hay una posibilidad de cura que el consejo nunca ofrece. Javier tenía un amigo pasando por un divorcio doloroso, y su instinto era ofrecer soluciones. Hablar sobre cómo el tiempo cura, cómo va a encontrar a alguien mejor, cómo esto es una oportunidad de crecimiento. Pero siguiendo la orientación de Eckhart Tolle, Javier apenas se sentó con el amigo en silencio. Cuando el amigo lloraba, Javier estaba presente. Cuando el amigo hablaba, Javier escuchaba sin interrumpir o arreglar. Y cuando había silencio, Javier permitía que el silencio fuera lo que era, sin desconfort, sin la necesidad de llenarlo. Y al final de la noche, el amigo dijo algo que Javier nunca olvidó. Gracias por no intentar arreglar esto. Gracias por simplemente estar aquí. Yo no necesitaba soluciones. Yo necesitaba presencia. Y tú ofreciste eso. Javier entendió algo profundo. El silencio compasivo es uno de los mayores regalos que puedes dar, porque dice, tú no necesitas performar. Tú no necesitas estar bien. Tú puedes simplemente ser, y yo voy a estar aquí, en presencia, contigo. Ahora, si tú estás reconociendo que drenas tu propia energía a través de una boca que no para, que busca aprobación constante a través de palabras, que fragmenta la presencia narrando compulsivamente. El Super Thanks aquí abajo no es solo un apoyo al canal, es tú diciendo, yo elijo el silencio consciente sobre la verborrea del ego, yo elijo proteger mi energía, y yo voy a aprender a habitar la quietud que nutre el alma. Cada Super Thanks permite que este canal continúe trayendo las enseñanzas de Eckhart Tolle que despiertan la conciencia. Tú no estás solo asistiendo, tú estás eligiendo la presencia, y eso es sagrado. Volviendo a Javier, 2 años después de aquella primera conversación con Eckhart Tolle, él era un hombre diferente, no porque hablara menos, sino porque cuando hablaba había peso, había presencia, y cuando quedaba en silencio había paz. No el desconfort que necesita ser llenado, sino la plenitud que no necesita de nada. Él le contó a Eckhart Tolle algo que resumió toda la jornada. Yo acostumbraba a tener miedo del silencio, miedo de quedar solo con mis pensamientos, miedo de que si yo no estuviera constantemente narrando, yo dejaría de existir, pero ahora yo sé, el ego deja de existir en el silencio, pero yo, la presencia consciente, finalmente consigo existir plenamente. Y hay una libertad en eso, que las palabras no pueden capturar, solo el silencio puede. Ahora, déjame darte el protocolo práctico de silencio consciente que Javier usa diariamente y que tú puedes comenzar hoy, porque entender intelectualmente no transforma. La práctica transforma, y el silencio no es algo que tú entiendes, es algo que tú habitas. Primera práctica. La hora del silencio matinal. Javier se despierta y no agarra el teléfono por la primera hora, no lee noticias, no escucha podcasts, no enciende la música, apenas silencio. Al inicio, el ego protesta violentamente, quiere distracción, quiere información, quiere cualquier cosa excepto la quietud. Pero Javier aprendió que esa protesta es exactamente porque la práctica es necesaria. El ego tiene miedo del silencio, porque en el silencio el ego no puede esconderse. Y en aquella hora silenciosa, Javier hace cosas simples. Prepara el café en presencia total, siente el agua corriendo, oye los sonidos de la mañana,
Mira por la ventana sin nombrar lo que ve, apenas observa, y lo que sucede en aquella hora es mágico. Él establece la fundación de la presencia que carga por el resto del día, y cuando inevitablemente la verborrea mental comienza, hay una memoria corporal de la quietud para volver. Segunda práctica: pausas de silencio durante el día. Eckhart Tolle le enseñó a Javier a crear áncoras, momentos específicos que disparan el retorno al silencio. Para Javier son 4. Antes de cada comida, 1 minuto de silencio total, apenas sentado, respirando, el presente. Antes de abrir la laptop para chambear, 30 segundos de quietud, ojos cerrados, conciencia en el cuerpo. Antes de llegar a casa al final del día, 2 minutos en el coche, en silencio, dejando que el día se disuelva. Antes de entrar en un nuevo contexto y antes de dormir, 5 minutos acostado, en silencio, sin teléfono, sin tele, solo presencia, rindiéndose al sueño. Estas pausas parecen insignificantes, pero tienen un efecto cumulativo extraordinario, porque cada pausa es una interrupción de la identificación con el pensamiento. Es un recordatorio de que no eres el narrador. Es un portal hacia la presencia. Y cuanto más atraviesas ese portal, más natural se vuelve habitar al otro lado, hasta que la presencia deja de ser algo que haces y se convierte en lo que eres. Tercera práctica: ayuno de redes sociales. Una vez por semana, Javier eligió el domingo. Un día entero sin postear, sin checar, sin scrollar. Solo viviendo, sin narrar para la audiencia. Y lo que descubrió es que el domingo se convirtió en el día más presente de la semana, porque no está constantemente traduciendo la experiencia en contenido, no está performeando la vida, está simplemente viviendo. Y hay una frescura en eso, que la vida narrada nunca ofrece. Cuarta práctica: protocolo de 24 horas antes de compartir. Javier aplicaba esto a todo: planes, conquistas, problemas. Cuando surgía algo que el ego quería contar inmediatamente, Javier esperaba 24 horas, y durante esas 24 horas simplemente habitaba la experiencia en silencio. No suprimía, no negaba, solo permitía que fermentara en el espacio silencioso, antes de decidir si había una necesidad real de compartir, y descubrió que la mayoría de los impulsos de compartir eran el ego, buscando aprobación, no comunicación genuina. Y cuando esperaba 24 horas, esos impulsos se disipaban. Y cuando realmente compartía, era desde un lugar de plenitud, no de necesidad, y la gente sentía la diferencia. Sus palabras tenían sustancia, porque venían del silencio consciente, no de la compulsión del ego. Quinta práctica: silencio con otros. Javier y su pareja practicaban esto diariamente. 10 minutos sentados, uno frente al otro, en silencio total, solo mirando, solo estando presentes, y esos 10 minutos se convirtieron en los más íntimos del día. Porque cuando las palabras paran, las máscaras caen, y lo que resta es ser reconociendo a ser. Y en ese reconocimiento hay un amor que la conversación nunca alcanza. Eckhart Tolle también le enseñó a Javier sobre las diferentes cualidades del silencio, porque no todo silencio es consciente. Hay un silencio de rabia reprimida, donde no hablas, pero el cuerpo está tenso, la mente está gritando. Hay un silencio de miedo, donde quieres hablar,
pero tienes miedo de las consecuencias. Hay un silencio de desconexión, donde simplemente no tienes nada que decir porque no estás presente, pero el silencio consciente es diferente. Es una elección activa de presencia. El cuerpo está relajado, la mente está quieta, o los pensamientos son observados sin identificación. Y hay una sensación de espacio, de plenitud, de que nada necesita ser dicho, porque todo ya está completo, en el momento presente. Y ese silencio es transformador, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor, porque la presencia es contagiosa. Cuando habitas el silencio consciente, creas un campo que invita a otros a la presencia también. Javier percibió esto en las juntas de trabajo. Antiguamente, él hablaba compulsivamente, llenaba todo silencio con palabras. Tenía miedo de que el silencio fuera interpretado como falta de contribución, pero después de practicar el silencio consciente, él comenzó a hablar menos, y cuando hablaba, era con peso, y algo extraordinario sucedió. Las personas comenzaron a escuchar más. Sus contribuciones tenían un impacto mayor, y las juntas se volvieron más productivas, porque había espacio para que las ideas emergieran, espacio para la presencia colectiva, y no solo bla, 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 de múltiples egos, compitiendo por atención. Eckhart Tolle siempre dice que cuando dejas de llenar el silencio, permites que otros sientan la presencia. Y muchas personas están desesperadas por aquello, desesperadas por alguien que no necesita constantemente narrar, que puede simplemente estar, y cuando ofreces eso, te conviertes en un puerto de quietud, en un mundo de ruido mental constante, y las personas gravitan hacia ti, no por tus palabras, sino por tu presencia. Aquí hay algo profundo que Javier aprendió. El silencio no es solo ausencia de palabras habladas, es también ausencia de narración interna compulsiva, porque puedes estar físicamente silencioso, pero mentalmente gritando, y aquel grito interno drena energía, tanto como las palabras externas. Entonces, la práctica más profunda del silencio es la quietud mental, no suprimir los pensamientos, sino desidentificarse de ellos, observarlos, sin alimentarlos. Javier practicaba esto durante las caminatas. Antiguamente, él caminaba con audífonos, música o podcast constante, pero ahora él camina en silencio y al inicio la mente narraba sin parar, comentarios sobre todo, juicios, planes, preocupaciones, pero Javier simplemente observaba, sin luchar contra los pensamientos, solo notando, pensamiento sobre el trabajo, juicio sobre aquella persona, preocupación sobre el futuro. Y con la práctica, los pensamientos comenzaron a perder poder, a espaciarse, y había momentos de quietud mental total, donde no había narrador, solo presencia consciente, testimoniando el ahora. Y en esos momentos, Javier entendió lo que Eckhart Tolle apunta como despertar. No es un estado místico inaccesible, es simplemente estar presente, sin identificación con el pensamiento. Es lo que ya eres cuando no estás creyendo en la voz en la cabeza. Es natural, es simple y es accesible en el momento en que dejas de buscar y simplemente habitas la quietud que siempre estuvo aquí. Eckhart Tolle también reveló algo sobre discernimiento y silencio. Hay un momento para hablar y hay un momento para callar, y la sabiduría es saber la diferencia. Javier aprendió a pausar antes de hablar y preguntar: ¿esto necesita ser dicho? ¿Esto va a añadir algo útil?
¿O es solo el ego queriendo ser escuchado? Y cuando la respuesta era el ego, él permanecía en silencio y descubrió que el 70% de lo que acostumbraba a hablar era innecesario, era ruido, y cuando cortó aquel ruido, sus palabras ganaron poder. Y aquí hay algo que te va a liberar. No le debes nada a nadie en términos de narración constante. No necesitas explicar cada decisión, justificar cada elección, compartir cada experiencia. Tu vida es tuya y gran parte del poder viene de vivirla en silencio sagrado, no escondiendo, sino protegiendo. Protegiendo el campo energético sutil donde la magia sucede, protegiendo la intimidad con tu propio ser que la fragmentación a través de palabras constantes destruye. Javier acostumbraba pensar que transparencia significaba contar todo, para todos, pero Eckhart Tolle le mostró que la verdadera transparencia es ser auténtico, en el momento, no cargar máscaras, no performear, pero eso no significa verbalizar cada pensamiento y sentimiento. Significa estar presente con lo que es, y a veces la presencia elige el silencio, no por vergüenza, no por miedo, pero por reverencia, porque algunas cosas son demasiado sagradas para ser traducidas en palabras, y el silencio las honra de una forma que la narración nunca podría. Aquí está la práctica final que transformó a Javier. Al final de cada día, él revisaba. Momentos en los que habló compulsivamente. Momentos en los que el silencio habría sido más sabio. Momentos en los que permaneció en silencio cuando debió haber hablado, no para juzgarse, sino para observar patrones. Y con el tiempo, él desarrolló discernimiento, no basado en reglas, sino en presencia. Él podía sentir cuando el ego, la vanidad, quería hablar, y podía elegir el callar. Podía sentir cuando había algo genuino a ser comunicado, y podía hablar desde el espacio de la presencia. Y ahora, después de años practicando, Javier vive la mayoría de su vida en una calidad de presencia que las palabras no capturan. No porque sea perfecto, sino porque aprendió a habitar el silencio como su hogar. Y cuando habla, es desde allá, y cuando calla, es desde allá, y no hay conflicto, no hay esfuerzo, hay solo presencia, eligiendo momento a momento, palabras o quietud, y ambos son igualmente sagrados, cuando vienen de la conciencia despierta. Eckhart Tolle terminó las enseñanzas sobre el silencio con algo que Javier nunca olvidó. Al final, el silencio no es una técnica, es reconocimiento. Reconocimiento de que bajo todas las palabras, todos los pensamientos, todas las narrativas, hay una quietud que tú eres, no una quietud que tú alcanzas, sino una quietud que siempre has sido. Y la práctica del silencio no es crear aquella quietud, es remover todo lo que la obscurece. Y cuando remueves lo suficiente, cuando permites que haya espacios de no narración, finalmente escuchas lo que siempre ha estado hablando, el silencio del ser, más elocuente que cualquier palabra, más verdadero que cualquier narrativa, y completamente libre. Ahora yo quiero saber de ti. Comenta aquí abajo. ¿Eres del tipo que cuenta todo a todo el mundo? ¿O guardas silencio sobre tu vida? ¿Equipo silencio o equipo compartir? Y si ya has experimentado el poder de callar cuando el ego, la vanidad quiere hablar, si ya sentiste cómo el silencio protege tu energía y profundiza la presencia, cuenta tu experiencia. Porque cuando las personas comparten estas prácticas de conciencia, ellas crean un campo que encoraja a otros a despertar también. Y ese es el trabajo más importante, no convencer, solo ser presencia.
y la presencia despierta la presencia. Siempre